Buenos días, molt bon dia a totes i a tots. Vicerectora d'Innovació i Transferència, estimada Rosa, directora de Relacions Corporatives de GSK Comunitat Valenciana i representant de la càtedra EBES, responsable de vendes de la zona de Llevant, Galimplant, representant de la càtedra d'Implantologia Dental, catedràtic de cirurgia, cap del Servei de Cirurgia Toràcica a l'Hospital General de la Universitat de València i director de la càtedra de Cirurgia Robòtica i Avançada, Ricardo, directora general de la Fundació d'Oftalmologia Mèdica de la Comunitat Valenciana i representant de la càtedra al Confisabio de la Universitat de València, moderador de la mesa, que crec que estarà per ahí, i representant de Talento Científico, gerent de la Universitat de València, degans de les facultats de Medicina i Odontologia, de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, també està per ací Hortència, de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i de la Facultat d'Infermeria. No sé si han entrat tots així, però els he vist abans. Vicegerenta d'Investigació, Transferència i Innovació, membres d'equips de Ganals de les facultats que també ens acompanyen, president de la Fundació Alcanyís i també delegat de la rectora per les relacions sanitàries, cap de servei de transferència i innovació, Txelo també estàs per ahí, molt bé, representants d'entitats que col·laboren amb la Universitat de València, fundacions, instituts d'investigació sanitària, clíniques, col·legis professionals, professores i professors, persones també que integreu els serveis d'investigació, el Servei d'Innovació i Transferència de la Universitat de València, personal investigador, també que ens acompanyeu, membres de la comunitat universitària, companyes i companys. Benvingudes i benvinguts a la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València, aquest centre on s'imparteixen les lliçons d'una de les matèries fundacionals de la nostra Universitat de València, una de les 4 disciplines bàsiques al voltant de les quals es crea la institució. Va ser els estudis de Medicina, els estudis de Salut. Hi ha, per tant, motius per a que aquesta commemoració de 3 dècades de càtedres institucionals i d'empresa a la nostra Universitat de València comença pel camp de les ciències de la salut, que, com és evident, actualment abasta més que la medicina en sentit estricte i ho hem pogut veure. L'activitat s'emmarca en la 3a setmana de l'emprenedoria a la nostra universitat, setmana que reconeixerà i potenciarà les activitats innovadores i emprenedores tan buscades en un món que està en canvi constant, on cal estar contínuament ideant, innovant, com fer front a les necessitats que es rodegen cada dia i que ens aborden contínuament. Us anime, per tant, a participar en unes jornades molt interessants on podeu descobrir grans projectes i tot el que la Universitat de València ofereix per a fer realitat aquestes grans idees. Les càtedres institucionals i d'empresa constitueixen elements de connexió interinstitucional, ho hem vist en totes les càtedres, elements que vehiculen una col·laboració estable que fuig de la fugacitat i de l'entesa només puntual i que permet que allò urgent no eclipse allò que és més important i que pot fer-se des d'aquesta estabilitat i continuïtat. I són, a més, instruments amb vocació de transversalitat, de connectar a més d'institucions distintes, camps també de coneixement diversos. Ho hem vist que moltes d'elles tenen una major o menor transversalitat, però la tenen. Avui celebrem les 3 dècades d'existència, les 3 primeres dècades de vida d'aquest instrument essencial per a la transferència del coneixement a la societat, per a la connexió del món acadèmic i el món productiu, per a que uns i d'altres aprofitem de les respectives aportacions mútues. La missió de la universitat consisteix en donar formació, però també en fer recerca i fer transferència de coneixement a la societat. I què millor
que en el camp de la salut, que és fer transferència de coneixement per a millorar la salut i la qualitat de vida de les persones, de totes les persones. I les institucions podem emprar les càtedres per a que els prenedors de decisions tinguin el major coneixement possible sobre els assumptes que gestionen i les empreses conformen el teixit econòmic i productiu on s'insereixen els professionals que la universitat forma. La universitat, a banda de formar persones, pot transferir a institucions i a empreses els resultats de les nostres investigacions i pot descobrir, de fet, nous àmbits d'investigació altament demandats per les societats. La universitat ha d'estar molt pendent de les demandes socials per tal d'anar innovant i atenent aquestes demandes. Tot això és essencial per coordinar les accions de 3 actors claus de la nostra societat: l'acadèmia, la formació, el teixit polític i administratiu i la xarxa empresarial i productiva, que farà possible aquesta transferència de coneixement. Actualment hem superat ja les 70 càtedres institucionals. Càtedres institucionals que versen sobre matèries variades, que són de vegades fins i tot matèries, com dia abans, transversals i que tenen propòsits molt diferents. Ho hem vist en aquesta representació de càtedres que tenim en l'àmbit de la salut. Però totes elles tenen un objectiu clar: contribuir des de distints fronts, mitjançant la col·laboració amb institucions de tota mena, al progrés científic i social de la nostra terra, de la nostra societat i fins i tot, en alguns casos, a nivell nacional i internacional. Al camp de la salut, el paper actual de les càtedres i el seu potencial són immensos. Jo he de dir que m'he quedat gratament sorpresa per el que aquestes càtedres aporten i les coneixia, unes més que altres, però m'he quedat gratament sorpresa. De fet, estava comentant amb l'equip que m'acompanya, aquestes càtedres hem de donar més visibilitat una per una. Ho hem fet per àrees, perquè, ho he dit abans i ho repetís, la vicerectora va tindre aquesta idea de fer-ho per àrees, la qual li agraïsc, i vist el que he vist, cal fer-ho càtedra a càtedra per a que tinguin una difusió major, no sols dins de la universitat, sinó també cap a la societat en general i els mitjans de comunicació, perquè el que així es presenta en aquestes càtedres, algunes ja d'una tradició, d'uns anys treballant i innovant, altres més noves, però que estan impulsant-se, cal que la societat ho conega, no sols la comunitat universitària, perquè la Universitat de València té molt que mostrar i de vegades no mostrem tot el que fem amb la insistència o en l'excel·lència en la que ho fem. Ho hem pogut veure resultats d'algunes de les càtedres més prestigioses del RAM i a continuació podreu posar en comú l'efecte que per al món que ens envolta han tingut en un àmbit particularment crucial per a la ciutadania. La pandèmia per Covid-19 va significar un punt d'inflexió a l'hora de valorar en una societat democràtica relativament madura un dels pilars bàsics, si no el central, del nostre estat de benestar, que era la sanitat i que és la sanitat pública, universal i de qualitat, de la qual devem sentir-nos molt, molt orgullosos i orgulloses. I a la Universitat de València, institució que constitueix un servei públic segons l'article 3 dels nostres estatuts, posem sempre el focus en contribuir a la societat, en aportar el millor que sabem per fer avançar el món que ens envolta. Per això la col·laboració amb, entre altres, instituts d'investigació sanitària, empreses del sector de la salut i amb col·legis professionals és una prioritat fonamental per a la nostra universitat. Per això la universitat compta també amb clíniques universitàries que són, d'una banda, centres formatius d'excel·lència que permeten l'exercici supervisat d'un ventall ample de branques en l'àmbit de la salut i, d'altra, instituts que presten assistència efectiva a la ciutadania en unes condicions de màxima qualitat.
I per això una de les últimes instal·lacions en implantar-se a la universitat és el Centre de Simulació Interdisciplinari en Salut, que permet a estudiants de distints graus realitzar pràctiques conjuntes en un entorn realista que s'assimila al màxim a un escenari d'intervenció sanitària. Són només 3 exemples, 3 mostres de que les ciències de la salut constitueixen una branca essencial de la institució i de que la vocació de servei públic que recullen els nostres estatuts tenen manifestacions tangibles i eloqüents del seu compromís amb les necessitats de la ciutadania i de totes, en realitat, de totes les persones. Així doncs, avui és un dia excel·lent. És un dia excel·lent per a posar en valor el paper de les càtedres potenciadores del coneixement i la innovació en la nostra societat i per agrair la feina que dia rere dia duen a terme en l'àmbit de la salut. Perquè no ho oblidem, darrere de cada càtedra hi ha persones que destinen les seues idees, la seva experiència, el seu temps a intentar millorar la realitat de totes i de tots, a buscar solucions als problemes i a aconseguir que aquestes solucions arriben al màxim número possible de persones. Per tant, gràcies a totes i a tots els que avui poseu al servei de la Universitat de València i per extensió de la societat valenciana el vostre treball. I gràcies també als representants d'entitats que entenen que quan sumem esforços el nostre poder transformador de la societat es multiplica. Necessitem aquestes aliances. Vull acabar agraint a la vicerectora d'Innovació i Transferència el seu treball, a les persones organitzadores, també el seu treball per a fer possible aquesta exposició i a les intervinents a banda de la seva funció a la càtedra corresponent, intervinents en l'acte d'avui que ens donarà més informació sobre el que es fa des de les càtedres des de la Universitat de València. Per tant, acaba ja per molts anys de càtedres institucionals i d'empresa al servei de la societat des de la Universitat de València. Moltíssimes gràcies. Poc queda per dir després de tot el que ha dit la rectora. La veritat és que en l'any i mig llarguet que porta, la meva percepció del potencial del programa de càtedres amb respecte a la transferència s'ha vist incrementat exponencialment. Ja sabeu que sou de matemàtiques i el tema este significa que el que penso és que l'impacte que poden tindre les càtedres en transferència de coneixement cap a la societat està encara per explotar. És molt bo, però encara està per explotar. Ahir vosaltres sou vosaltres, homes i dones que conegueu el tema, sou els que heu de fer de branques de transmissió del potencial d'aquesta eina que tinguem a la Universitat de València i que ja té 30 anys. I la millor manera de comptar amb no sé, amb un poquet de carn, d'impuls, no sé, carn o de verdura o el que siga que s'estila ara, és sentir a la gent que ja porta temps en les càtedres, en la seva experiència, en el seu dia a dia, i per això vam pensar que una bona manera de celebrar aquests 30 anys de càtedres, començant per l'àrea de salut, era muntar una taula redona on sentir no sols les experiències dels directors, sinó també dels patronos, de les empreses que estan darrere d'esta activitat compartida, que és una càtedra universitària. A la taula tenim a Rocío Aguilar García, directora de Relacions Corporatives de GSK en Comunitat Valenciana, que és part dels patronos de la càtedra EBES GSK, Universitat de València. També tinguem a Andrés Espinoza Benavides, responsable de ventes de la zona de Levante de Galimplant, Societat Limitada, que és el patrono de la càtedra d'implantologia dental Galimplant.
Tenim el professor Ricardo Guijarro Jorge, catedràtic del Departament de Cirurgia de la Universitat de València i jefe del Servei de Cirurgia Toràcica de l'Hospital General Universitari de València i director de la Càtedra de Cirugia Robòtica i Avançada, i a Cristina Peris Martínez, que és directora general de la Fundació Oftalmològica Mèdica de la Comunitat Valenciana, FOM, i que durant molts anys ha estat formant part de la càtedra al Confisabio Universitat de València. I per a moderar tenim un periodista, Manolo Castellano, el que no conec molt bé, i que ens farà d'anfitrió i segur que ells coneixen el tema i segur que faran les preguntes adequades que ens donaran informació a tots que podrem transmetre a la nostra comunitat. Moltíssimes gràcies. ¿Se me oye por ahí? Sí, ¿verdad? Bueno, es un auténtico placer y un honor también estar aquí en este ámbito tan mezclado, ¿no? Tan académico, pero no tan académico realmente. Quiero dar las gracias a la universidad, a la señora rectora por estar hoy aquí, y sobre todo creo que me han llamado realmente para desacademizar el evento un poco, ¿no? Porque aquí la dificultad es intentar encontrar cuál es el objetivo, no para los que estamos aquí delante, sino para las personas que han venido. Entonces, la primera cosa que me voy a tomar la licencia de hablar de tú hoy, y también me gustaría preguntaros por qué estáis aquí. Es decir, pensamos que sabemos por qué estáis aquí, pero nuestro objetivo es conocer exactamente qué es lo que necesitáis para que estas cátedras de las que estamos hablando no sean las que son ahora, sino que sean bastantes más y que progresen y evolucionen en el tiempo, ¿no? Entonces, la primera cosa que voy a hacer, yo voy a hacer cosas un poco extrañas hoy, aviso, es pasaros un papel con un boli y os voy a pedir, por favor, que si no os podéis, detallar al fondo, si nos podéis escribir por qué, cuál es el objetivo de venir hoy, ¿vale? Entiendo que hay diversidad de perfiles hoy aquí. Veo muchos académicos, algunos conocidos, otros clínicos, personas que no son del ámbito académico. Pero bueno, ya ha habido una primera ronda de presentaciones. Yo creo que podemos empezar simplemente entendiendo yo qué hago aquí, ¿no? La primera cosa es, yo vengo de un background académico, hice investigación durante 15 años, al final el destino decidió que emprendiera, ¿no? Al final me dedico a reclutar a científicos para empresas, ¿no? Y de vez en cuando pues interacciono, claro, también porque conozco muchos académicos, con personas que quieren hacer eventos, conectar continuamente la investigación académica, lo que están ocurriendo en los proyectos de I+D dentro de la universidad con spin-offs, con empresas, ¿no? No solo del mundo biofarma, sino en general agroalimentario, ¿no? Todo lo que da nuestra tierra, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que está para mí clarísimas es que desde que empecé hasta el día de hoy realmente está cambiando la cosa bastante, a nivel de cómo están interactuando las propias instituciones académicas con las empresas y con lo que realmente requiere la sociedad, ¿no? Cuando me dijeron, bueno, vamos a hablar de cátedras. Claro, yo tenía una idea de lo que podía ser una cátedra, pero tampoco lo tenía tan claro, ¿no? Con lo cual, mi propio viaje de descubrimiento de qué es, a día de hoy, una cátedra en la Universidad de Valencia, creo que es lo que vamos a resumir hoy, en esta sesión de hoy. Antes de nada, me gustaría saber exactamente quiénes sois. Entonces, si no os importa, voy a pediros que levantéis la mano para lo siguiente. ¿Quiénes de los que estáis aquí sois personas que sois investigadores y docentes académicos? ¿Podéis levantar la mano? Entiendo que casi todos. De acuerdo, vale. ¿De vosotros quiénes sois clínicos o del ámbito sanitario? Vale. La pregunta es un poco compleja, lo sé. Vale, ¿hay alguna persona que no sea docente, me refiero, algún investigador predoctoral, postdoctoral? ¿Vale? Se queda un poco mezcla. Vale, ¿y personas que no estén vinculadas al mundo académico? Vale, o sea que
Perfecto. Entonces, mi idea es ir haciendo un poco preguntas, apartarme yo también, ¿no? Que hoy los auténticos responsables del mensaje son personas que pertenecen a cátedras que han funcionado bien y que siguen funcionando bien, y uno de los objetivos de este evento es precisamente ese, ¿no? Ver ejemplos a seguir, ver el cómo funciona una cátedra, cómo se crea, cuál es incluso la semilla, el inicio del origen de una cátedra, para ver si esto se puede replicar, si tiene sentido para vosotros, etcétera. Sigue pasando el papel con el boli, ¿verdad? Entonces, algunas preguntas las haré yo, pero otras las haréis vosotros, ¿no? Esa es un poco la idea de hoy, ¿no? Y si os parece, pues vamos a comenzar. Me encantaría no solo que intervengáis a través de un papel y un lápiz, sino que en cualquier momento, si levantáis la mano, me encantaría que interaccionarais haciendo preguntas a los ponentes, ¿no? Vale, yo creo que la primera cosa que tenemos que preguntar, y normalmente hago turno de palabras y hablamos los cuatro, ¿vale?, sobre ese mismo tema o esa misma pregunta, es ¿qué hace nuestra cátedra? Entendemos que habrá cosas muy comunes, pero habrá cosas muy particulares. Con lo cual, si os parece, y empezando por Rocío, Rocío, ¿qué hacéis en vuestra cátedra? Pues, creo... Sí. Bueno, pues muy buenos días. La cátedra EBES GSK Universidad de Valencia es una cátedra en la que formalmente nos dedicamos a la formación de los profesionales sanitarios y no sanitarios en aspectos relacionados con las intervenciones en salud, los resultados en salud, e intentamos sobre todo fomentar esa formación continua de los profesionales, así como también la docencia y la investigación. Muy bien. Dale. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por la invitación. En el caso de Galimplan, Galimplan es una empresa española que se trabaja en el área de la salud dental. Somos fabricantes de implantes y de aditamentos de prótesis dental, y nuestra idea de apostar por una cátedra en este caso es un plan que seguimos a nivel de toda España, en donde la empresa está trabajando con diferentes universidades en todo el país, con el fin de poder apostar por la investigación que estamos realizando en cada una de ellas también, para que se desarrollen estudios multicéntricos en los cuales se puedan compartir la información entre docentes, se pueda compartir la información de los proyectos de investigación que se están sacando también, con el fin de poner en valor no solamente lo que es el estudio y la investigación de los docentes en cada universidad, sino también productos de alto valor tecnológico, que tenga además un sello y una característica propia, española en este caso, ¿vale? Pues, sí, Ricardo. Sí, hola, buenos días. Antes decía nuestra rectora que nuestra universidad comenzó con la enseñanza de la medicina y del derecho. Cuando se inauguró nuestra universidad en el año 1502, una de las 8 cátedras iniciales fue la cátedra de cirugía. Cadira per als principis se llamaba entonces. Su primer catedrático, Lluís de Alcañís, hasta que fue procesado y luego quemado en la Puerta de los Apóstoles por judío en nuestra universidad, inició el estudio académico de la cirugía en ella. Pocos años después de la fundación de nuestra universidad, se constituye el Santo Hospital General de Valencia, ubicado entonces en la avenida Guillén de Castro. La cirugía no se enseñaba en el edificio fundacional de la universidad, en el carrer de la Nau, sino se enseñaba la medicina y la cirugía en el Hospital General. Y, por tanto, el hospital constituyó el núcleo de enseñanza de la medicina y de la cirugía durante 5 siglos. Cuando se constituyó el 5º aniversario de fundación de nuestro hospital, quisimos hacer algo que impulsara la cirugía en él. Entonces no existía la cirugía robótica en ningún hospital público de la red, y 4 servicios, el de ginecología, urología, cirugía general y digestivo, y el mío de cirugía del tórax, nos constituimos para crear esta cátedra, cuyo fin principal
es la enseñanza de la cirugía robótica. La cirugía robótica, si luego me dan oportunidad, les podré explicar que tiene muchas ventajas con respecto a la cirugía convencional. Y bueno, este es el fin principal de la cátedra, la enseñanza de la cirugía robótica a todos los niveles, no solamente a los estudiantes de medicina, a los propios residentes quirúrgicos, a la enfermería, a la anestesia, que en todos estos ámbitos pues, es un tipo de ejercer la medicina especial. Ese es el fin principal de nuestra cátedra, la enseñanza de la cirugía robótica. Cristina. Buenos días. Nuestra cátedra se creó ya hace unos 15 años y se dedica básicamente a algo tan importante y a veces tan banal como la salud visual. Al hilo del inicio de la Fundación Oftalmológica Médica a la que pertenezco, que es un hospital monográfico público de la Comunidad Valenciana, donde estamos constituidos básicamente por médicos, ópticos, optometristas y un grupo de personal sanitario que se dedica a tratar, prevenir y curar enfermedades oftalmológicas. En el año 2007, al amparo del catedrático de Física Óptica de la Universidad de Valencia, pues formamos esta cátedra para investigar sobre todo fundamentalmente en la calidad visual de las lentes intraoculares que ponemos en los pacientes que se intervienen de cataratas. Y como es algo muy frecuente, la catarata es la cirugía que más se hace en el mundo. Si no envejecemos, no tenemos cataratas. Entonces, la salud visual tiene una trascendencia enorme en nuestra calidad de vida. De hecho, la OMS recoge este ítem como uno de los ítems más importantes, mantener una buena calidad visual para envejecer bien. Entonces, básicamente nos dedicamos a investigar y prevenir y formar también a los nuevos residentes, a los nuevos ópticos, a los nuevos médicos, con cursos monográficos para luego que eso revierta en la sociedad, en la salud visual de la sociedad. Necesitamos formar buenos oftalmólogos, buenos optometristas que luego nos traten y eso revierta en la salud visual de la sociedad. Fantástico. Habéis comentado en más de una ocasión la importancia de la formación, pero claro, estamos dentro de un mundo académico en el que se supone que también hay una formación. ¿Cuál es la diferencia real, práctica o concreta entre lo que se puede conseguir a través de la formación a través de una cátedra y lo que ya ocurre dentro del mundo académico? Pues vamos a ver, en mi caso concreto, en el caso concreto de la Fundación EVES GSK Universidad de Valencia, pues habría que remontarse un poco a los tres actores que participan en ella. O sea, tenemos a la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud, que es una entidad de formación que arrancó en el año 87. En ese momento era el Instituto Valenciano de Estudios en Salud Pública y estaba focalizado exclusivamente en la formación de profesionales sanitarios en el ámbito de la salud pública y posteriormente ha ido evolucionando al modelo que conocemos actualmente, que es ya esa formación multidisciplinar de profesionales sanitarios, no sanitarios, incluso ciudadanía, en temas muy diversos, como he dicho al inicio, relacionados con las intervenciones en salud y los resultados en salud, ¿no? Entonces, la formación de los profesionales sanitarios es un continuo, o sea, ahí el no cambio es impensable, o sea, hay que estar permanentemente avanzando, identificando elementos que se van sucediendo en nuestro ecosistema y que impactan directamente sobre la salud de los ciudadanos, pero impactan igualmente sobre los servicios de salud y sobre la gestión asistencial. Entonces, en ese sentido, la cátedra EVES GSK Universidad de Valencia es un entorno académico en el que se están analizando esos retos que se plantean a nivel de salud, salud global incluso, y el impacto que ello tiene sobre los servicios sanitarios, sobre la gestión sanitaria, sobre los profesionales y sobre la ciudadanía. Entonces es, digamos, un entorno de análisis permanente en el que además identificamos continuamente esos retos e intentamos formar a los profesionales e incluso formar a los gestores sanitarios, porque no podemos olvidar que la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud depende de la Consellería de Sanidad, y en tal carácter, digamos, implicamos también a la administración pública, a la administración sanitaria, en la, digamos, identificación de esos problemas y en la identificación de posibles vías y de posibles soluciones. Por tanto, la formación es imprescindible en un entorno absolutamente cambiante y en el que, como he dicho, nos encontramos permanentemente con retos diferentes. En nuestro caso, en el tema de Galimplan y del tema de la salud dental, Galimplan es una empresa que ha apostado, es una empresa pionera
por desarrollar una filosofía de trabajo diferente a lo que se estilaba en lo que era el mundo de la implantología dental en los últimos 30 años. De la mano del creador, que es un cirujano, es un dentista, es un investigador también, desarrolló una filosofía de trabajo que la han ido adaptando cada una de las cátedras donde se ha trabajado en las universidades, y que luego los resultados de las investigaciones y de los estudios que se han hecho han dado la razón, y que no solamente ofrece unos resultados para que los pacientes que sean tratados de esta forma tengan unos óptimos resultados a largo plazo, sino que también los profesionales que se forman en la universidad, que tienen acceso a toda la información de los estudios que tenemos con nuestros materiales también, evidencien que trabajar de esta forma permite ofrecer a los pacientes unos resultados de mejor calidad, unos resultados que sean más predecibles y unos resultados más favorables a largo tiempo. Entonces, en este caso, yo creo que siempre es importante aunar el hecho de poder haber apostado, en este caso Galimplan, por una filosofía de trabajo clara, y que las universidades hayan validado, en este caso también, este tipo de filosofía de trabajo también. La formación en medicina y cirugía es algo muy dinámico, que en los últimos años ha experimentado una revolución tecnológica impresionante. Entonces, muchas veces las enseñanzas clásicas de medicina y cirugía no siguen a los avances que el mundo tecnológico ofrece. En ese sentido, V-Cátedres es el marco en el cual se pueden crear nuevos aspectos para la enseñanza de la medicina y de la cirugía no recogidos en los programas de docencia habituales. Es como un apoyo a la Facultad de Medicina en aquellos puntos de innovación, como puede ser, en nuestro caso, la cirugía robótica. La cirugía robótica es un tipo de cirugía mínimamente invasiva que ofrece grandes ventajas tanto para el cirujano como para el paciente. Es una cirugía que elimina el temblor intencional, es decir, cuando el cirujano intenta hacer trabajos delicados en una escala muy pequeña, generalmente la mano del cirujano experimenta un cierto temblor que se elimina con los aparatos robóticos. Tiene también la ventaja la cirugía robótica que los instrumentos que utiliza se mueven en los 360 grados del espacio. Es decir, a diferencia, por ejemplo, de la muñeca humana, en que tiene una gran inclinación cubital pero poca inclinación radial, los instrumentos robóticos se mueven en pequeños espacios en todo su ámbito, lo cual ayuda muchísimo a la manipulación. También es una cirugía que aumenta la visión del cirujano por 10. Es decir, el ojo humano ve con dificultad los hilos de 5 o 6 ceros que se ven como maromas cuando uno utiliza la cirugía robótica. Y sobre todo, algo muy interesante es que permite operar a distancia. A distancia significa a cualquier distancia que ustedes puedan pensar. O sea, la consola del cirujano puede estar, se han hecho de hecho cirugías intercontinentales, estando el cirujano en Norteamérica y el paciente en Francia, pero gracias a las comunicaciones que cada vez son más rápidas, estamos ahora en la era del 5G, ya no hay el retraso que ofrecían los locutores de televisión cuando se les preguntaba de un lado hasta que llegaba el sonido al otro lado, ahora es instantáneo. Esta distancia puede ser interplanetaria incluso. Imagínense pues, un cirujano en la Estación Espacial Europea que tenga un ataque de apendicitis. Si existe un terminal robótico allí, puede ser operado desde la Tierra. Y bueno, estos avances, pues una facultad, una universidad que se tenga en prestigio, pues tiene que estar al lado. Y tenemos que estar en la punta de lanza de todo lo que significa los avances en la enseñanza de la cirugía, y en ese sentido es lo que pretendemos apoyar y enseñar.
Me estoy preguntando, con el comentario que ha hecho el profesor, cómo se verán con la cirugía robótica. Nosotros hacemos microcirugía ocular y empleamos pues suturas de 10 ceros. Pues ¿Cómo ya, se verán esas suturas? Ya lo he dicho antes, como maromas. Yo destacaría en las cátedras, en la cátedra de calidad visual, crean unos espacios en los cuales convivimos en multidisciplinaridad, cosa que a lo mejor en otros ámbitos académicos, porque los médicos siempre estamos con médicos, los físicos siempre están con físicos, en cada una de las universidades pues hay espacios cerrados. Entonces las cátedras es el espacio universitario apoyado por un mecenazgo de una empresa externa, en este caso Alcon, que nos permite pues interactuar con otros colegas y eso genera una cantidad de conocimiento infinito. Entonces, ese es uno de los puntos, por ejemplo, que destacaría. Las cátedras, V-cátedras, no las consideraría como un compartimento estanco, sino una prolongación de la universidad donde la formación es mucho más específica todavía, complementaría muchísimo la formación en muchos ámbitos, no solamente de un grupo específico de médicos, sino también de otros relacionados con la ciencia de la visión. Y sobre todo destacaría esa interacción entre diferentes ámbitos de la salud visual que pueden confluir en esa misma cátedra. Creo que han salido cosas muy interesantes. Las he ido apuntando y claro, algo que llama mucho la atención es que en general tendemos a pensar en formación entre nosotros, ¿no? Pero no va de esto, o sea, va de formar también incluso pacientes o los propios gestores, ¿no? Y es a veces lo que cuesta trabajo dentro del mundo académico, porque tú ves lo que ves en el día a día, pero no ves los problemas que ellos son capaces de detectar y transmitir, ¿no? De alguna manera a la propia universidad, ¿no? También un poco por el tema de la multidisciplina. Cuando estás interaccionando con mucha gente diversa, tienes problemas diversos y no son todos igualmente importantes, pero todos son problemas, ¿no? que podemos solucionar ya desde aquí, desde el mundo académico. ¿El papel sigue por ahí rondando? Perfecto. Tengo una pregunta para las empresas, si es posible. Claro. Entiendo que la empresa, al poner un dinero, es como una especie de inversión. ¿Cómo siente la empresa que esa inversión está amortizada? ¿Cómo siente que ese dinero que pone en la universidad está claro, su objetivo se cumple? Pero ¿cómo siente la empresa que ese dinero que ha invertido le revierte el beneficio? Pues en nuestro caso concreto hay un aspecto clave para GSK, que es la responsabilidad social corporativa y todo aquello que tenga que ver, digamos, a nivel reputacional e institucional. Para nosotros es, digamos, ya un retorno suficiente poder estar trabajando de manera conjunta con una universidad de referencia como es la Universidad de Valencia y con la Administración Sanitaria en la Comunidad Valenciana. Esto ya, digamos, alinearnos con estos interlocutores ya para nosotros desde un punto de vista de reputación, desde un punto de vista institucional, de responsabilidad social corporativa, entendemos que el retorno ya estaría absolutamente justificado. Si a ello le unes la posibilidad de, en un momento determinado, porque en el sector salud, que además el sector salud es tremendamente influyente, y cuando uno piensa en el sector salud puede caer en la tentación de pensar que es solo el Servicio Regional de Salud, el Sistema Nacional de Salud, la Organización Sanitaria, evidentemente la universidad, pero realmente el ecosistema sanitario es enorme y está configurado por muchísimos interlocutores, por muchísimos. Entonces, tener la posibilidad de, con una visión transversal, alinear, digamos, a todos esos actores para debatir en torno a un problema de salud presente o potencial o futuro, ya digo, es una oportunidad y es sin duda una digamos, situación de privilegio. Entonces, ya digo, para nosotros, desde el punto de vista, digamos, de retorno de la inversión, como tú planteabas, sobre todo lo hacemos en términos institucionales, reputacionales y de responsabilidad social corporativa. Me sumo a las palabras de Rocío también en el sentido de que, lógicamente, para una empresa poder tener esta alianza con una cátedra universitaria, con la universidad, supone para una empresa tener siempre un respaldo en todo lo que podamos plantear nosotros desde la empresa, líneas de investigación. Que esas líneas de investigación luego se validen, se hagan estudios, se cuestionen, lógicamente, ¿no? Si luego además
esas líneas de investigación son llevadas a cabo por profesionales que con metodología, con recursos, con medios, y luego que tengan la posibilidad de poderlos contrastar dentro de la universidad, ya es algo que para una empresa ya es enormemente satisfactorio y nos permite a nosotros tener siempre ese reconocimiento. En nuestro caso, si además toda esa información y toda esa experiencia de trabajo y esas líneas de investigación las podemos trasladar luego después al día a día para que los profesionales que no están dentro de una universidad, sino que están trabajando día a día en sus consultas médicas, entiendan que el camino que se marca desde una línea de investigación de la universidad es el correcto, pues evidentemente creo que estamos llegando a un punto en el cual lo estamos haciendo bien, no solamente desde una idea de una empresa, que podamos tener gente detrás con investigaciones y con mucha experiencia, sino que además partamos desde lo que es la universidad. La universidad tiene que ser el centro desde el cual tengamos que siempre canalizar toda la formación, los estudios, la validación de nuestras ideas también en ese sentido. ¿Vale? En nuestro caso, la cátedra está soportada por el propio hospital. La empresa que apoya la cátedra es la Fundación para la Investigación del Hospital General Universitario, cuya directora gerente, la doctora Carmen Escobedo, está aquí presente. ¿Y qué aporta eso a las empresas? Bueno, cuando alguien inicia cualquier camino de innovación en cualquier área de la vida, es fácil encontrar dinero público de subvenciones, fácil entre comillas, de aporte económico. Cuando alguien inicia como pionero algo, y en nuestro caso la cátedra de cirugía robótica es la primera que se ha creado en Europa, es fácil conseguir dinero público. En ese sentido, pues hemos conseguido más de 2 millones de euros que hemos invertido en los propios institutos tecnológicos de nuestra universidad y de la Universidad Politécnica también. Éramos 4 los cirujanos que empezamos con esto, aunque ya están tocando a la puerta los servicios de traumatología, otorrino y neurocirugía, porque esto de la cirugía robótica se va a extender a todos los ámbitos de la cirugía. Pues como decía, los 4 cirujanos que iniciamos el proyecto nos aliamos cada uno de nosotros con un instituto tecnológico diferente de nuestra universidad. En mi caso, el instituto escogido fue el Instituto de Biomecánica de Valencia. En ese sentido, cualquiera que lleva 40 años haciendo cirugía, pues seguro que se le ocurren cantidad de cosas para mejora del arte quirúrgico en general. Hemos inventado un sistema diferente de fijación de fracturas costales para ayudar a los accidentados en los accidentes de tráfico y la gente mayor cuando sufre traumatismos al caerse. Hemos ideado nuevos sistemas de drenaje torácico, torundas recuperables para cirugía laparotoracoscópica. El servicio de urología se alió con el AIMPLAS, el Instituto del Plástico de nuestra universidad. En ese sentido, hemos inventado plásticos biosanitarios, biocompostables y biodegradables. El problema del plástico, todos ustedes lo conocen, de desechos por todas partes. El idear, y todo en el quirófano está envuelto en plástico. Cualquier instrumento, cualquier cosa que tú pides, la enfermera circulante lo entrega en un sobre de plástico a la enfermera instrumentista. El idear plásticos que se puedan degradar, plásticos sanitarios que se puedan degradar y que desaparezcan y que además estén dotados de sensores para los principales gérmenes habituales de los quirófanos, el estafilococo, la cándida, el acinetobacter, de tal manera que esos sensores cambian de color en el momento en que detectan bacterias en el ambiente, lo cual hace suspender inmediatamente la cirugía. Evitamos las infecciones posoperatorias. La tercera línea estuvo desarrollada por el Servicio de Cirugía General
y se alió con el Instituto de Robótica de nuestra universidad. Hemos ideado sistemas de grabación diferentes para cada ojo, de tal manera que el alumno ve lo que ve el cirujano en las consolas. En las consolas, cuando tú te aproximas al ocular, el cirujano que opera lo ve en 3 dimensiones todo, cosa que no ocurre cuando esa imagen se proyecta en una pantalla. Con instrumentos ópticos ideados por nosotros, baratos y de fácil acceso, cualquiera en un teléfono móvil puede ver una cirugía tridimensional. Hemos ideado nuevos sistemas de edición de los vídeos. Cualquier cirugía que dura 3 y 4 horas, la resumimos en 5 minutos, en el cual esos vídeos, pues ponemos los rótulos, ponemos los puntos de peligro, para enseñar al residente o al adjunto de cirugía de qué debe de huir, cómo debe de atacar una estructura. Finalmente, la cuarta... Disculpen. Finalmente, perdone, la cuarta línea de investigación trató de sistemas de asistencia en el propio acto quirúrgico. Y hemos ideado brazos de manipulación. Por ejemplo, cuando se hace una histerectomía, un ginecólogo, hay un ayudante siempre entre las piernas de la paciente para mover el útero en la dirección que el cirujano desea, para poder exponer la estructura. Hemos ideado brazos robóticos introducidos por la vagina de la paciente, de tal manera que, por la voz del cirujano, se hace eso, con lo cual se elimina un cirujano del campo operatorio. Además, hemos visitado las instalaciones de las empresas automovilísticas para aprender de los sistemas de exoesqueletos. Hemos visto cómo en la Ford se manipulan los motores con sistemas de exoesqueletos. Con poco esfuerzo uno levanta pesos de 100 y 150 kilos. Pues hemos ideado exoesqueletos para que el cirujano se pueda apoyar confortablemente. Empezamos con sillas de pony del caballo, adaptadas y movidas por la voz del cirujano, de tal manera que el cirujano operara sentado, sin esfuerzo. Y ahora, pues, el cirujano no solamente opera semisentado, sino que sujeta toda su columna vertebral, brazos, de tal manera que el cirujano es capaz de soportar grandes tiempos de cirugía con poco esfuerzo, lo cual redunda en beneficio del cirujano, por supuesto, y también del paciente, que el cirujano opera sin fatiga. Bueno, ¿en qué puede, centrándonos en la pregunta, en qué puede redundar este retorno a la empresa? Que es lo que, si la empresa hace una inversión en la cátedra, primero, la empresa tienen visiones a largo plazo, porque esto, lo que es bueno para la salud visual de los pacientes, a lo mejor no tiene un retorno inmediato, pero ¿en qué tiene retorno inmediato? Pues en una investigación independiente en la cual puedas analizar, en este caso en concreto, las lentes intraoculares y transmitirle a esa propia empresa y a otras empresas que las lentes que vamos a introducir en los pacientes que van a ser intervenidos, pues tienen una calidad X, una calidad óptima. Y ese retorno independiente les puede también permitir a ellos luego rediseñar nuevos modelos. ¿En qué también? Pues en la productividad científica que tiene la propia cátedra, que la elaboración, cada vez que se publica un artículo, que se han publicado muchísimos artículos en relación a calidad visual, pues creo que se generaron en torno a unos 70, la mayor parte en un Q1, pues la propia empresa está ahí como mecenas de ese propio artículo. También he de decir que no hemos recibido ninguna presión a la hora de qué íbamos a investigar, que esto también es importante, tener un mecenazgo independiente que no te esté teledirigiendo hacia sus propias lentes intraoculares o hacia una investigación concreta. Pueden sugerir algunas investigaciones, pero la mayor parte, por decir prácticamente, nunca hemos tenido esa presión, y aquí también está el profesor Artigas, lo puede decir. Entonces, el retorno viene también en la publicidad, en la reputación a nivel de los artículos publicados, de los cursos de formación. Eso también da muchísima reputación a la empresa, que una empresa que invierte en formación es una empresa que invierte en futuro y esperanza y en moverse.
Esos son básicamente los puntos. Luego también la publicidad en cada uno de los congresos, eventos que realizamos. Esas investigaciones las publicitamos también, diciendo qué mecenazgo ha apoyado esa investigación. Entonces, todos esos aspectos creo que a largo plazo son los que repercuten en la propia empresa. O sea, una empresa sin invertir en información y en investigación, más deberían invertir, que se invierte muy poco, porque la sanidad, porque el mecenazgo público a veces es escaso. Entonces necesitamos una combinación de lo público y de la empresa privada para poder seguir investigando y para poder seguir creciendo. Pero el retorno es, vamos, absoluto. Yo creo que la pregunta es interesante porque siempre hay una especie, no, vamos, siempre. Hemos evolucionado clarísimamente en los últimos años muchísimo, pero creo que desde el mundo académico y puramente investigador sigue habiendo esa reticencia, ¿no?, a hablar de dinero, de inversiones, ¿no?, simplemente a lo mejor por falta de interacción o de contacto con ese otro mundo en el que es una cosa súper corriente, ¿no? De hecho, yo estoy más vinculado quizás al mundo del emprendimiento, donde pasa exactamente igual. Cuando se acerca una empresa al mundo académico, claro, tiene el miedo de, oye, más burocracia, ritmos un poco más lentos, ¿no?, procedimientos muy establecidos, y al revés igual, el investigador dice, bueno, esta es mi investigación, mía, aquí que no entre nadie a decirme qué es lo que tengo que investigar. Con lo cual siempre hace falta ese lazo, ¿no?, de conexión entre esos dos mundos para que ocurran cosas que si no, no van a ocurrir, ¿no? Entonces, en este caso, y dentro de que entiendo que no pregunta por ahí, para aquellos investigadores que están todavía muy anclados a investigación académica, muchas veces básica, y que tengan esa reticencia a acercarse a una empresa para que les financie su propia investigación, ¿qué les diríais? O sea, ¿qué ventaja tiene clara el dejar esa mentalidad quizá un poco más antigua? Yo creo que, bueno, yo creo que las ventajas son todas, siempre manteniendo una ética en la investigación y una independencia. Las ventajas son todas, es una complementariedad, no debemos excluir, no debemos establecer esa dicotomía entre si es solamente estrictamente académico público y si no es suficiente. Yo creo que ambas son muy complementarias y sobre todo siempre manteniendo rigor, independencia y que el investigador que está al amparo de esa cátedra no se sienta presionado. Yo creo que ahí está un poco el límite. Si queréis comentar algo, si no. Sí, no, desde mi punto de vista es que yo creo que a estas alturas, digamos, todo está globalizado, o sea, no se puede trabajar en compartimentos estancos, no podemos estar, digamos, viviendo unos de espaldas a otros. Evidentemente hay que establecer, digamos, puertas abiertas, comunicación, fluidez, transparencia, porque además yo creo que esto es lo que incide más positivamente en la desaparición de cualquier percepción de conflicto de interés. O sea, era un poco lo que comentaba anteriormente, y aunque desde la cátedra EBES GSK Universidad de Valencia no se desarrolla investigación clínica ni investigación básica, pero sí que desarrollamos como he dicho antes, una investigación sobre gestión en salud, ¿no? Entonces, y como decía también anteriormente, el ecosistema sanitario es muy complejo y confluye en un número muy numeroso de actores, ¿no?, y de agentes. Por tanto, la posibilidad, digamos, de que todos estos sectores o agentes implicados en lo que es el cuidado de la salud y en la mejora de la salud de los ciudadanos, la sostenibilidad del sistema, ya no solo desde el punto de vista estrictamente económico, también desde el punto de vista medioambiental. O sea, por ejemplo, el sector salud es un sector potentísimo desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental por su emisión de huella de carbono. Entonces, el que en un momento determinado se puedan sentar todos los actores implicados a debatir, digamos, sobre los retos del sector salud en el corto o medio plazo, insisto, con todos los implicados, con esa transversalidad, con esa globalidad y con esa transparencia, creo que es absolutamente imprescindible. Yo creo que ya a estas alturas, en pleno siglo XXI, no cabe en la cabeza de nadie trabajar en compartimentos estancos. En ese sentido también yo creo que es importante aportar el hecho de que quizás empresas como la nuestra dentro del sector dental hemos sido un poco los que hemos sido de pioneros en ese sentido de poder apostar por esta relación entre empresa y universidad. Por tanto, entendemos de que es un camino que tenemos que seguir todas las empresas y que tenemos que siempre intentar
que el investigador tenga la libertad de poder desarrollar el trabajo, que haya una empresa que pueda dar un soporte a esa cátedra, a ese investigador también, y que luego, evidentemente, sirva de ejemplo también para la sociedad, porque es decir, las empresas también que son del sector deberían encontrar en la universidad aquellos espacios para poder desarrollar sus líneas de investigación, y que no solamente hoy seamos unas 8 o 10 cátedras, deberíamos ser decenas de cátedras, deberíamos ser en cada universidad, se deberían abrir espacios para que haya 2 o 3 o 4 líneas de investigación en donde las empresas también estén aportando. Y eventos como este, lógicamente, lo que van a hacer es quizás ayudar también precisamente a que haya más visibilidad de que esto no es algo que sea momentáneo, esporádico, sino que sea permanente, que se permita abrir a más empresas, que haya más áreas de universidad que busquen acuerdos y que busquen líneas de trabajo con empresas también, porque yo creo que en este sentido la investigación es lo que nos va a dar a nosotros como país, evidentemente, un cambio en lo que es la percepción de que somos una sociedad en la cual tenemos que dotarnos de medios para que haya más investigación en las universidades, que las empresas inviertan más en estas líneas de trabajo también. Respondiendo a su pregunta, bueno, aunque y animando a las empresas a que inviertan en las cátedras universitarias, aunque en nuestro caso nuestro patrón sea el propio hospital, pero estamos abiertos a cualquier tipo de financiación de cualquier empresa externa. ¿Qué beneficios tiene esto para la empresa? Pues imagínense, de todo esto que acabo de esbozarles, se derivan patentes, modelos de utilidad, a cualquier nivel, a nivel nacional, europeo, mundial. Por citar solamente 2 ejemplos. Imagínense a la empresa que invierta en plásticos biosanitarios, cuando no existe ninguno, ser capaces de producir a gran escala este tipo de estructuras. O a la empresa que invierta en las torundas recuperables, porque hoy día el 70% de toda la cirugía es una cirugía de mínima invasión, no solamente robótica, sino también endoscópica, laparoscopia, toracoscopia, todo se hace por pequeñas heridas. Ya aquello de a grandes cirujanos, grandes incisiones, eso se acaba. Ahora es al revés, a grandes cirujanos, pequeñas incisiones. Imagínense entonces a una empresa que sea capaz de invertir, porque aunque parezca raro, no hay torundas para ser introducidas por pequeños orificios. Hoy día lo que hace la enfermera es un cilindro de gasas que lo ata con una seda y ese cilindro es introducido por los puertos, que así se llaman los orificios de la cirugía de mínima invasión, para poder secar las estructuras cuando se hace la disección anatómica. Pues el producir a gran escala una torunda que encima absorba 10 veces lo que absorbe el algodón y que además esté dotada de un ánima. Puedo dar tantos detalles porque esto ya está registrado. Entonces, por mucho que diga, nadie lo puede copiar sino pagando. Pues imagínense, pues esto lo que puede repercutir en todas las cirugías que se hacen en el mundo por mínima invasión. O sea, la empresa que invierta en nosotros tendrá beneficios claros y rápidos. Yo creo que también es interesante entender que siempre al final estamos hablando de investigación, o sea, que no es que sea una cosa diferente, simplemente el procedimiento y entender qué es lo que puede aportar una cátedra que no va a aportar un horizonte Europa, ¿no? O sea, cada compartimento tiene lo suyo. De hecho, a ver, somos 4, bueno, estamos aquí 4 empresas, 4 cátedras, pero haciendo un poco la investigación, ni yo mismo sabía la cantidad de cátedras que hay, ¿no? O sea, lo he ido apuntando, 22 de jurídica, 13 de economía, 27 de ciencias sociales, 12 de salud, 17 de ingeniería, y muchas de sector salud también estáis aquí, ¿no? Y al final, en el fondo, es lo mismo, es conseguir hacer una investigación quizás más multidisciplinar, conseguir algo que no podemos conseguir dentro del laboratorio o dentro de la universidad, y claro, aquí quizás la dificultad está en cómo dar ese paso, cómo empezar ese paso, ¿no? Hay personas que ya tienen vinculación de alguna manera con alguna empresa o tienen compañeros, amigos, pero muchos académicos no saben bien cómo comenzar esa relación, ¿no? Con una empresa que pueda ser un patrono, ¿no? para
para incluso crear una cátedra. En vuestro caso, ¿cómo animaríais a esa persona, a ese investigador, a ese académico que no tiene ya esa vinculación previa a acercarse a una empresa para empezar a tratar este tipo de temas? Pues yo creo que lo primero es identificar la oportunidad, porque evidentemente hay que identificar ese ámbito en el que, digamos, se quiere profundizar, se quiere desarrollar, se quiere potenciar la innovación, el progreso, el desarrollo, el conocimiento, en definitiva, e identificar muy bien, digamos, ese sector en el cual se quiere incidir. Preferentemente que sea algo inédito o algo poco desarrollado, evidentemente, para que dé la posibilidad a los agentes implicados a poder, digamos, desarrollar una acción innovadora que aporte realmente y que sirva a la comunidad académica y a la comunidad científica, ¿no? Yo creo que identificar, digamos, el sector, la oportunidad, el tema en definitiva o aquello en lo que se quiere profundizar, creo que es lo más importante, lo más decisivo. En nuestro caso, pues con la Cátedra EBES GSK Universidad de Valencia, lo que identificamos fue esa necesidad de seguir profundizando en la formación multidisciplinar de los profesionales sanitarios y no sanitarios, que además están inmersos en un sector como es la sanidad, que es tremendamente demandante y, como he comentado anteriormente, también sometido a un cambio continuo, ¿no? Entonces, digamos, esa formación continuada de los profesionales, ese favorecer también que la universidad, digamos, amplíe su oferta académica y cada vez se pueda abrir a territorios, digamos, más diferentes de los habituales o de los clásicos. Y luego también la oportunidad de ayudar a la administración sanitaria a ir generando perfiles profesionales muy sólidos, con unas competencias muy bien definidas. Yo creo que ahí fue donde estaba nuestra oportunidad y fue donde vimos que podíamos aportar. Por eso, resumiendo, creo que es importantísimo encontrar, digamos, esa oportunidad, ese ámbito en el que desarrollar, ese ámbito que esté todavía un poco, digamos, al principio, un poco naif, e intentar desarrollarlo y potenciarlo. O al menos para nosotros fue lo más importante. En nuestro caso, en el tema dental, por ejemplo, quizás el tema es que encontrar el momento y encontrarse las personas también, ¿no? Es decir, que haya un docente, un equipo investigador, como en este caso aquí en la Universidad de Valencia, de la mano del doctor Peñarrocha, que evidentemente tiene esa ambición, esa ilusión por desarrollar y por tener con su equipo, poder desarrollar unas líneas de investigación. Y que haya una empresa en este caso española, gallega, que también apueste por esta cosa. Entonces, tiene que haber esta unión, esta simbiosis, y encontrarse. ¿Cómo llegar a hacerlo? Pues, lógicamente, yo creo que, evidentemente, tendría que ser que, en este caso, no sé, decir que en la universidad haya personal o haya personas que contacten con las empresas de su sector, lógicamente, ¿vale? Y que en algún momento pueda haber un punto de unión, un encuentro para poder tener en común líneas de trabajo y encontrar aquella empresa que evidentemente vea en esto no un gasto, no vea una pérdida de tiempo o de dinero, sino que vea un esfuerzo para poder trabajar de forma conjunta con un centro de investigación superior también, como en este caso la universidad. Lógicamente, depende de que haya personas que no tengan las luces cortas. Depende de que vean gente con luces largas, este tema. Y que lógicamente veamos todo esto siempre, no solamente como algo que pueda ser beneficioso para una empresa a nivel privado, sino también para ese departamento, esa facultad y también a esa universidad. Y que esa universidad también se pueda beneficiar también de ese acuerdo. Pues respondiendo a esa pregunta, yo diría que animaría a las empresas a invertir en V-Cátedres, porque las cátedras universitarias y los hospitales tienen mucha gente investigando. La potencia investigadora, la cátedra
no soy yo solo, son decenas de médicos implicados con este proyecto. Es un proyecto asistencial en el que se han operado ya más de 1000 pacientes, pacientes que se han beneficiado de la cirugía robotizada, pacientes que han estado menos tiempo en el hospital, un cirujano que ve mejor y que manipula mejor los tejidos es sin duda un mejor cirujano, es una cirugía más segura para los pacientes. O sea, hay un beneficio directo a la sociedad y también hay un beneficio directo económico a las empresas, porque la potencia investigadora de una universidad, les he puesto antes el ejemplo de los institutos tecnológicos. Cuando alguien va con dinero para poder invertir en investigación y aporta la idea, los ingenieros de los diferentes institutos se vuelcan en el proyecto y ahí están pues las decenas de patentes que han surgido de toda esta idea y bueno, es una posibilidad económica de beneficio inmediato para las empresas que quieran invertir. Bueno, en primer lugar diría ante la pregunta que también no solamente nosotros nos acerquemos a las empresas, sino también que la empresa se acerque a la universidad, a la V-Cátedras, que se acerquen ellas también, que no se acercan. Y luego, en cuanto a alguien, por ejemplo, que quiere hacer una nueva cátedra o quiere, primero que detecte, como han comentado, eso es muy importante, una necesidad de salud o una necesidad concreta, que madure mucho la necesidad y la simplifique y la exprese de manera muy simple, que elabore un proyecto simple y sencillo, que busque aquella empresa, porque tenemos muchas empresas a nuestro alrededor dentro de nuestros ámbitos sanitarios, en el que me muevo yo de la oftalmología, que pensemos que esa idea le puede ir mejor o peor, que eso es importante. Y luego también un dato súper importante que muchas veces los universitarios no sabemos, que sepamos comunicar bien a las empresas la idea simple que tenemos y que la hagamos atractiva, porque a veces no sabemos comunicarla y no sabemos hacerla atractiva y no nos la compran. Y a lo mejor es algo súper interesante que se queda en el cajón por no saber hacer, expresar bien esa idea. Entonces, fomentaría la bidireccionalidad, es decir, no solamente que las empresas, que nosotros nos acerquemos a las empresas, sino que las empresas también se acerquen a las universidades y luego, sobre todo, comunicar bien a la empresa en concreto qué es lo que quiero conseguir. Eso es interesante desde el punto de vista del propio proyecto de investigación, porque claro, nosotros incluso sin cátedra, sin empresa, pues podríamos hacer determinados proyectos, ¿no? Antes se hacían, evidentemente, y todos así, ¿no? Pero ¿hay algún tipo de proyecto, quizás a lo mejor más vinculado a ensayos clínicos, no lo sé, que sí tengan más cabida o más sentido en este tipo de interacción a través de una cátedra, o realmente un proyecto de investigación se podría hacer igualmente financiado de manera pública con un Horizonte Europa o cualquier financiación nacional? ¿Hay algo distintivo que se puede hacer a nivel de proyecto de investigación gracias a las cátedras, quizás porque consigan financiación concreta que de otra manera no se puede conseguir? O sea, ¿cuál sería la ventaja a nivel puramente del proyecto de investigación, hacerlo a través de una cátedra? No sé si la pregunta es un poco rara. Que siempre el interés es entender, vale, quizás si yo la estoy rapidez, haciendo, quizás claro. la rapidez, si alguien tiene algo en concreto en mente, desarrollado, que lo haga atractivo para una empresa determinada, a lo mejor la rapidez en conseguir los fondos. Eso. Que muchas veces cuando pedimos un proyecto, pues todos sabemos lo que cuesta pedir un proyecto, ministerio, lo que cuesta un FIS, lo que cuesta un horizonte y lo que cuesta hacer un proyecto europeo. Entonces, esa inmediatez a veces que al investigador no le permite realizar o proyectar su idea, a lo mejor esa inmediatez es lo que puede aportar la empresa, el mecenazgo a través de V-Cátedras. Porque es más, o sea, a nivel burocrático no es tan La complejo, rapidez, quizás. sí. No sé, por destacar algo. Hombre, yo saliéndome del ámbito estricto de nuestra cátedra, hay algo que sí que es cierto, o sea, y es que la empresa tiene la capacidad de producir y comercializar aspectos clave para hacer llegar esa innovación al ciudadano, al paciente. O sea que en ese sentido la empresa, digamos, aporta su capacidad de producción, su capacidad de comercialización y su capacidad para hacer llegar, o sea, para materializarlo y materializarlo a gran escala. Entonces yo creo, por eso refuerzo la idea de la simbiosis de la que hablaba anteriormente, o sea, en pleno siglo XXI la transversalidad, la multidisciplinariedad y la conexión
digamos, entre todos los sectores a nivel colaborativo es absolutamente imprescindible si se quiere, digamos, tener un caso de éxito. O sea, no tiene sentido, insisto, seguir o trabajar en compartimentos estancos porque realmente es como una carrera en la que se van, digamos, sucediendo los distintos agentes en función del momento en el que se encuentre ese proyecto o esa investigación. Entonces, ya digo, esto es un poco saliéndome del ámbito estricto de nuestra cátedra, pero ciertamente creo que es así. Sí, en ese sentido, lógicamente, yo creo que comparto lo mismo, es decir, la inmediatez de todo ello, ¿no? De que primeramente haya una empresa que aporte fondos de forma inmediata, con un proyecto claro también, y que luego los frutos de esa investigación se vea reflejado, lógicamente, en que una empresa pueda poner en el mercado lo antes posible un producto que pueda estar básicamente investigado y estudiado, ¿no? Pero también debería tener ahí quizás algo también importante que sería el tema de a nivel de, por lo menos en nuestro caso, ¿no? Lo que son los permisos sanitarios también, porque no solamente necesitamos tener un producto que esté validado en investigaciones universitarias, sino que además luego después tiene que pasar una serie de controles a nivel burocrático, a nivel de, en nuestro caso, de agencia española y agencia europea del medicamento también, que puede demorar que esa investigación que hayamos tenido pueda tardarse posiblemente pues un par de años más en poder tener disponible para los pacientes también, ¿no? Entonces, quizás en este caso debería ser también la administración un poco la que nos pueda ayudar a que, lógicamente, facilitar que todo esto tenga siempre un equilibrio para que todas las partes podamos tener un beneficio lo antes posible también. Yo quisiera, antes de contestar específicamente esa pregunta, recordar los 3 pilares en los que se apoya el ejercicio de la medicina y de la cirugía. El edificio de la medicina está soportado por 3 pilares. La asistencia a los pacientes, que es el fin principal y último. La docencia, la enseñanza a las generaciones que vienen después de lo que sabemos. Y la investigación. Y para hacer investigación hace falta dinero. Ese dinero se puede obtener o de entidades públicas o de las empresas. Obviamente, pues las empresas lo tienen en cash y rápidamente lo pueden invertir si realmente es de interés la investigación que se está desarrollando, y en ese sentido debería estar más interconexionada el mundo empresarial con el mundo universitario. Foros de innovación, foros de exponer las posibilidades creativas de la universidad para que las empresas vean que es un campo atractivo invertir en la enseñanza. Y recordar a todo médico que esos 3 pilares del ejercicio de la medicina los tienen que ejercer, en mayor o menor medida, pero todos debemos de emplear en nuestra carrera en cumplir esos 3 objetivos. Pues tengo que agradeceros todas las preguntas que habéis puesto aquí. Evidentemente ya no nos da tiempo de ir una por una, pero sí que hay una que me llama la atención y que es la pregunta que hay que preguntar también, ¿no? Que es ¿qué dificultades, ¿no? ¿Qué dificultades habéis tenido o encontráis para formalizar una cátedra? Sí la habéis tenido, claro, si no, no. Bueno, la verdad que es un proceso que he de agradecer a la universidad las facilidades que pone a nuestra disposición para poderlo llevar a cabo. O sea, realmente aquí hay que, insisto, en mi caso concreto, hay que alinear a 3 agentes que son la administración pública, por un lado, administración sanitaria, en este caso Consellería de Sanidad, a la Universidad de Valencia y a GSK, a mi empresa. Entonces, claro, cada uno, digamos, tenemos nuestros protocolos, nuestros procedimientos normalizados de trabajo, tenemos nuestras normas de compliance y, por tanto, digamos, alinearnos todos en ese sentido desde el punto de vista operativo puede resultar a veces complicado. O sea, yo ahí creo que es donde estriba la principal dificultad. Cuanto más amplio es, digamos, el scope de una cátedra, más tienes que poner de acuerdo y alinear a diferentes agentes que internamente tienen sus propios requerimientos y sus propios requisitos, ¿no?
Entonces, en ese sentido, mi experiencia no puede ser más positiva porque siempre, digamos, se ha impuesto el sentido común, el sentido pragmático y el querer sacar adelante las cosas. Y en ese sentido lo que quiero es agradecer muchísimo a la Universidad de Valencia su flexibilidad y, digamos, su capacidad, digamos, para vehiculizar y liderarnos al resto de los agentes implicados en este proyecto, ¿no? Pero sí, ciertamente creo que es esa una de las principales dificultades, el intentar aunar a perfiles muy diversos y cada uno, digamos, con sus requerimientos internos y con sus exigencias. Pero también, insisto, la flexibilidad por parte de la universidad ha sido total y vaya por delante nuestro agradecimiento. En nuestro caso también ha sido muy sencillo, en este caso, poder llegar a un acuerdo con el área de cirugía bucal de la Facultad de Odontología, porque ha habido siempre una voluntad por parte de las dos partes. Entonces eso ha sido clave, entender de que si tenemos este punto de unión, pues todo tiene que ir rodado, más allá de los trámites burocráticos de la universidad, más allá de ello, pero todo ha sido mucho más fácil también. Y en este sentido también la libertad que tiene el equipo docente en la universidad también para poder desarrollar sus líneas de investigación, proponer a la empresa cuáles van a ser los siguientes áreas de trabajo, de incidencia, de investigación. Y en nuestro caso siempre ha habido total apertura, ya no solamente con la universidad de aquí, la Universidad de Valencia, sino con las otras 5 universidades en donde Galimplan también está colaborando permanentemente también. Porque entendemos de que si queremos ser una empresa y queremos estar del lado de las universidades, tenemos que estar trabajando con gente y con profesionales que investiguen, que aporten su valor y que encuentren en una empresa como la nuestra esa oportunidad de poder ir creciendo también. Entonces, en ese sentido, yo debo decir que en este caso ha habido mucha facilidad y mucha colaboración. Yo, si me permites añadir algo más, también hemos observado un cambio de paradigma en ese sentido. Sí, cambio de paradigma en el sentido de que, por regla general, cuando te relacionas con una entidad de derecho público, siempre suele, digamos, haber ahí como una posición de superioridad respecto del agente privado. Es decir, hay una cierta asimetría, por decirlo de alguna manera. Entonces yo quiero resaltar ese cambio de paradigma en el sentido de que no hay, digamos, ningún agente que se posicione por encima del otro, sino que ha primado siempre esa visión, digamos, muy igualitaria, muy transversal, muy abierta, en el sentido de decir, oye, todos estamos remando en la misma dirección y aquí no hay nadie superior a nadie. O sea, entonces, en ese sentido sí que he observado ese cambio de paradigma, esa, digamos, igualar a todos los agentes con independencia de su procedencia pública, privada, de administración sanitaria, ámbito académico, no. Ahí la universidad también, digamos, ha favorecido una equidad entre todos los agentes que nos hemos relacionado en la cátedra. Entonces, ese cambio de paradigma también me gustaría resaltarlo. Pues yo tengo que decir todo lo contrario. Dificultades, todas. Cuando dijimos que queríamos hacer cirugía robótica, poco menos que se nos rieron de nosotros. Bueno, empezamos, como se inicia todo trabajo científico, buscando la literatura, formas de aprender, vídeos de gente que ya había iniciado esto. Pagamos de nuestro bolsillo ir cada especialidad quirúrgica al sitio europeo donde se hacía mejor o creíamos que se hacía mejor, pagando nuestra estancia allí, gastándonos nuestro dinero en operar animales, cerdos, en operar cadáveres, y cuando ya creíamos que estábamos preparados para iniciar el primer caso, no se olvide que lo que está en la mesa de operaciones es una persona, y expusimos al hospital que queríamos que nos comprasen un robot. Bueno, nos dijeron que había goteras en los centros de salud, que faltaban ecógrafos. Nos plantamos en la sede de la entonces única empresa que tenía un robot en el país, diciéndoles, no tenemos un duro, pero nosotros pagaremos por cada uno de los periféricos que gastemos.
O sea, los instrumentos tienen un número de usos, pagaríamos eso. Si usted nos quiere alquilar el equipo, por 6 meses podríamos iniciar nosotros la cirugía. No sé si es que le pillamos en un momento bajo allí al gerente, nos autorizó, nos dejó el robot 6 meses. Cuando llegó el robot al hospital, como no se fiaba mucho de nosotros, y claro, hay listas de espera en la sanidad pública, y nosotros queríamos empezar a operar, pero cuando se empieza a operar con un determinado proceder diferente, y yo ya en mi generación, en una única generación, ya he visto 2 formas distintas de operar. A mí me enseñaron a operar abierto. Yo he visto la revolución endoscópica cuando aparecieron las cámaras de vídeo conectadas a los oculares y ya se convirtió el arte en no solamente la única persona que podía mirar, sino que se podía proyectar en una pantalla. Ahora la cirugía robótica es otro avance muy importante. Bueno, cuando empezamos a operar con eso, para evitar, queríamos ir despacio, por supuesto, para no tener accidentes. Nos dijeron, sí, pero fuera de las horas de quirófano. Y sin cobrar, claro, por supuesto. Empezamos durante un par de años, creo, sí, operando por las tardes, por las noches, a los pacientes, no ocupando el tiempo de quirófano habitual, hasta que cogimos velocidad de recorrido. Y bueno, ahora lo ve todo el mundo y lo ve hecho. Pero los sacrificios que hemos tenido que hacer son inmensos. Ahora, somos inasequibles al desaliento, ¿eh? Entonces, la constancia, el apoyo entre nosotros y, bueno, y los pacientes. Y los pacientes, cuando vemos los pacientes operados de un cáncer de pulmón que en 48 horas se van a su casa, el agradecimiento, eso ya nos recompensa. Doctor Guijarro, si me lo permite, ¿lo han medido en términos de resultados de salud? Entiendo que sí, obviamente. Obviamente, o sea, antes he expuesto a grandes rasgos lo que esta cirugía proporciona al paciente. Al paciente le da más seguridad porque un cirujano que ve mejor, que ve por 10 y que manipula mejor los tejidos, es un cirujano más seguro. Esta cirugía es menos sangrante, con lo cual precisa menos transfusiones. Como se procede a la alta precoz de los pacientes, los hospitales son sitios peligrosos, donde se adquieren infecciones nosocomiales. Cuanto antes se vaya el paciente a su casa, pues tanto mejor para él, menos posibilidad de infecciones tendrá. Tenemos también nosotros, fuera de la cirugía robótica, un programa de cirugía torácica sin ingreso. ¿Usted se imagina operar no de un tórax, sino de los dos, en los casos, por ejemplo, de la hiperhidrosis de los miembros superiores, y que la chica joven, suelen ser niñas o gente jovencita, se vaya a su casa sin usar una sola noche de cama hospitalaria? El beneficio en camas hospitalarias libres que supone para la población general, los hospitales son sitios muy caros. Entonces, todo eso son ventajas económicas para el paciente, para el cirujano, y como intuíamos que esto era así, pues por eso no nos podíamos desanimar. Bueno, yo solamente comentar que todos los inicios siempre, como ha comentado el profesor, son muy duros. Esto parece que estemos diciendo, tenemos eterno agradecimiento a todas las aportaciones que se van haciendo a través de las cátedras, pero obviamente todos los inicios son muy duros y es muy importante pues la perseverancia, la persistencia, el creer en esto y el llevarlo a cabo también, el ser muy determinante en tener la idea y luego no desistir, porque ante las más mínimas dificultades se van a tener muchísimas dificultades y entonces hay que perseverar y sobre todo convencer para que las ideas y los proyectos sigan adelante. Y lo que queremos es más cátedras, más mecenazgo, más inversión y más creer en la universidad para poder seguir adelante y llevar a cabo muchos más proyectos. Fantástico. Bueno, por tiempo vamos a ir terminando, pero me gustaría acabar con una pregunta. De hecho, claro,
hemos hablado de que para que ocurran cosas hace falta sacrificio, ¿no? y perseverancia. De eso los científicos saben mucho, o sea que ahí no hay tanto problema. Pero sí que es verdad que el propio profesor Guijarro comentaba al principio que, bueno, ahora hablamos de cirugía, parece corriente, pero alguien tuvo que morir en 1502 para que lo veamos ahora corriente. Igualmente, ahora hablamos de cátedras, pero alguien tuvo que, no morir, pero hacer esfuerzos y sacrificios para que hubiera esas primeras cátedras, ¿no? Sabemos, esto es como emprender, sabemos cuando creamos una cátedra qué queremos hacer, después se pueden hacer 1000 cosas más, dependiendo de cómo vayan ocurriendo las cosas, pero para que se generen esas oportunidades hay que dar el paso. Así que bueno, yo desde luego os animo a dar ese paso, y de lo que a mí respecta, encantado de haber estado aquí, hemos aprendido, creo, bastante, yo he aprendido muchísimo, y bueno, ya paso a la vicerrectora para que termine con el acto. Gracias. Pues muchísimas gracias. Incrementar pues el conocimiento, etcétera, etcétera, y algunos de vosotros, yo muy poquito, algunos de vosotros también tenéis esa satisfacción, esa guinda que supone el haber visto que lo que habéis hecho, el conocimiento que habéis creado, se ha transferido y beneficia a la sociedad. Y esa es uno de los aquellas cosas que pone en nuestro emblema, en el edificio de la Universidad de Valencia, el original. Estamos para dar servicio, estamos para transferir conocimiento, estamos para el beneficio de la sociedad, seguramente en latín, pero eso es lo que es la Universidad de Valencia desde hace 500 años, y como muy bien ha dicho el profesor Guijarro, empezamos y seguimos avanzando, por mucho que quemen a la gente, porque en un momento determinado pues no sea de la corriente que toca ser, pero el conocimiento siempre se abre paso y la Universidad de Valencia tiene que estar ahí. La transferencia es ya, este vicerrectorado es una expresión de ello, este vicerrectorado que he heredado montado ya y con una actividad significativa, y al que tengo que agradecer, sobre todo a la gente, al servicio, a la gente que tengo por debajo, que lo hace funcionar perfectamente, tiene una misión, y esa misión cuenta con todos vosotros. Y aquí en este país las cosas se hacen siempre, afortunadamente, comiendo. Así que os invito a todos a continuar el networking ahí en el Altell, donde estábamos antes, y a continuar transfiriendo y generando oportunidades para esa transferencia de conocimiento que todos queremos y que va a llegar más incrementada en un futuro muy cercano. Gracias.